Pues bien, vamos a empezar. En el proyecto he creado un proyecto en blanco y en el proyecto voy a crear una activity que va a ser el del login. En blanco. Voy a llamar login activity. Y vamos a ir primero con la interfaz de ese login. ¿Vale? Va a ser algo sencillo. Lo vamos a hacer aquí con el asistente para que sea algo sencillo y rápido. Va a ser un password, no, email primero. Vamos a colocar un email aquí. Un pelín arriba, ahí. Vamos a colocar una contraseña, password. Aquí. Vamos a colocar un toggle button, pero no este. Vamos a usar un switch. Vamos a usar un switch que vamos a poner aquí. Y vamos a usar un botón que vamos a poner aquí. ¿Vale? Entonces tenemos aquí, vamos a cambiar los valores desde aquí, por ejemplo. Le vamos a decir, ya que hemos dicho que lo vamos a hacer algo sencillo, lo vamos a cambiar desde aquí. Vamos a ver. Estoy clicando en el aquí. Clicamos aquí y deberíamos de poder cambiar el ID. ¿Y por qué no nos deja? Eso es una advertencia. Texto. Yo quiero cambiar el ID ahora. No sé por qué estaba un poco bloqueado. No sé si es que tardaba un poquito en cargar. Vale. Pinchamos aquí, pinchamos en el ID. Vale, ahora sí podemos escribirlo. Vale, pues a este le decimos edit text email. Decimos que es de tipo de email, ¿vale? Input type. Esto es, en los edit text le podemos decir que es un tipo u otro y nos dará un tipo diferente de teclado. Entonces con este, por ejemplo, nos va a dar un teclado donde viene la arroba y donde está preparada para los correos. Si le decimos, por ejemplo, número, pues va a ser un teclado numérico y así, ¿vale? Después le decimos que el hint es como el placeholder, que es como el label, como una etiqueta que se ve detrás, y le vamos a decir que esto es email. Y básicamente, listo. Aquí nos vamos a venir, vamos a cambiar el test, le vamos a decir password. Este de tipo password. El hint le vamos a poner password. Y listo. Y ya lo tenemos ahí. Después tenemos el switch. Switch le vamos a cambiar el texto. El texto que le vamos a poner, le vamos a decir que va a ser, por ejemplo, remember, que es recordar. ¿Vale? Le vamos a cambiar la ID también. Vamos a decir switch remember. Y listo. Eso ya está también cambiado. Y aquí el botón lo vamos a hacer más grande. Así. Y le vamos a cambiar el texto también. Le vamos a decir login. Y el ID le vamos a decir botón login. Perfecto. Ya tenemos eso ahí. Una vez con la interfaz, lo que vamos a hacer es que nos vamos a crear aquí un método que se va a llamar bin, que es como enlazar, ¿no? La bin UI, que son los user interface, los elementos de la UI. Aquí vamos a tener la declaración, como ya sabemos, de nuestros elementos. Esto sí lo hacemos en todas las actividades, ya sabemos de qué va. Copiamos 4 veces. Tenemos dos edit text, tenemos un switch.
Lo importamos. Tenemos switch, remember. Tenemos un button login. Y aquí vamos a usar el switch, que es un elemento nuevo, pero lo que quiero haceros llegar es, si vemos un elemento en la UI, aquí en la interfaz, si vemos un elemento no hay que tener miedo a usarlo, simplemente lo usamos y vemos cómo cogemos los valores y si no vamos a la documentación. Pero básicamente siempre va a ser un poco, no va a ser muy complicado. Los elementos de la UI, no sé que nos metamos en cosas más complejas, pero los básicos para tomar datos y bueno, interruptores no son difíciles. Entonces, incluso si no lo hayamos usado, lo vamos a usar ahora y sin ningún tipo de miedo, ¿vale? A este le tenemos que cambiar el nombre. Decimos que es password. Tenemos entonces el del email, password, el de recordar y el botón del login. Y aquí lo que vamos a hacer es enlazarlos, ¿vale? Recoger las referencias. Vale, está claro que esto no es un edit text, esto es un switch. Y aquí un switch también. Esto es un botón login. Y este es el password. Y así sí. Aquí llamamos esto y es como si tuviésemos el código ahí, pero recogido en un método, ¿vale? Y así tenemos el código un poco más limpio. Bueno, una vez hecho esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, entonces hacemos el login, vamos a pensar en algunas validaciones. Vamos a hacer validación de correo y vamos a hacer validación del password. Van a ser algo sencillo, no va a ser algo muy complicado porque no es lo que estamos ahora mismo viendo, ¿no? Y aprendiendo. Y además depende el tipo de validación, depende del tipo de aplicación también. Entonces vamos a crear esas validaciones. ¿Y qué validaciones vamos a tener en cuenta? Por ejemplo, vamos a crear un método que va a decir is valid email. Va a decir este correo es válido, al cual le vamos a pasar un correo. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Vamos a devolver si es verdadero o no. ¿Y cómo se puede hacer esto? Bueno, pues vamos a probar dos cosas. Vamos a probar primero que el string no sea blanco, que no venga vacío, que tenga un contenido, ¿vale? Porque si es un string blanco, pues no me vale como correo. Y esto hay una clase también que se llama textUtils, que es como una clase que tiene métodos, es una clase que tiene métodos estáticos y que podemos usar sin crear un objeto, podemos usarlo y está muy bien. Son métodos que nos ayudan en tareas que pueden surgir con bastante frecuencia. Que tiene un método precisamente que es isEmpty, está vacío, al cual se le pasa un char sequence o un string, como es el email, ¿vale? Se le pasa esto y nos dice si está en blanco o no. Otra forma también podría ser decir que si el length del string es mayor de email.length, si es mayor de 0, significa que no está en blanco. Bueno, son formas diferentes, simplemente quería mencionar esta clase textUtils. Vale, entonces decimos, si esto está en blanco, es decir, si no está en blanco, decimos la negación, ¿vale? Esto devuelve un verdadero o un falso, entonces le damos la negación para decir si no está en blanco. Pues esto nos da si está en blanco, si lo negamos, pues nos da justo lo contrario, que no esté en blanco. Si no está en blanco y además cumple con el patrón de email,
¿Cuál es el patrón de email? Bueno, pues el patrón de email tiene que tener una arroba. Después de la arroba tiene que tener un par de letras, tiene que tener un punto, tiene que tener como mínimo 2, porque los correos pueden ser .es o .com, pero tiene que haber un punto al final y al menos 2 caracteres. Se cumplen un ciertos números de reglas, que siempre son las mismas, en una dirección de correo electrónico, en un patrón básico. Y eso lo podemos encontrar en android.util patterns. Encontramos varios diseños, varios patrones de diseño, patrones de como puede ser el del email, vamos a ver, email, vale, le doy al tabulador cuando estoy aquí y se acorta, y seguramente es porque lo está importando aquí arriba. Vale, lo está importando. Vale, entonces simplemente para que lo sepáis, después tenemos un método que es matcher, le pasamos el email que queremos comprobar y aquí ya le decimos, llamamos al método matches. Esto no es algo que haya que, no hemos dicho lo que devuelve, esto devuelve un booleano. Este método nos va a devolver un booleano también, ¿vale? Y nos va a decir que si cumple con las reglas básicas de un correo electrónico. Esto no es un código que haya que saber de memoria. Esto, por ejemplo, si esto no se ve en el curso y hace falta el día de mañana, pues, por ejemplo, es que he visto algunas preguntas que, bueno, es que hay cosas que no se dan a fondo o la API de Android no se da a fondo. Eso, no hay curso que explique una tecnología entera, el API entero, porque es grandísimo, es gigantesco. Y aparte no tiene sentido, porque los buenos programadores lo que aprenden es a mirar en Stack Overflow, a mirar en la documentación y a buscar la información. Un buen programador no tiene que saberlo todo. No tiene que saber toda la información. Tiene que saber las cosas generales, las cosas cómo funcionan. Está claro que si todos los días estás creando una aplicación, hay cosas que las vas a aprender sistemáticamente. Pero el buen programador no es el que lo sabe todo, el que tiene la API de Java en la cabeza. No es ese. El buen programador es el que, si no sabe, oye, ¿cómo puedo comprobar un correo? Tiene que haber algo en Android, en Java tiene que haber algo, porque es algo muy común que vayas a comprobar un correo. Entonces buscas en la documentación o buscas en Stack Overflow, buscas un poco en internet, encuentras un método, lees el código, entiendes lo que está haciendo esa persona y te parece coherente. Oye, pues mira, es que tiene un método, tiene aquí el Android, tiene Android útil, tiene patterns, está mirando el patrón de email, tiene un método que quiere mirar si comprueba pasándole el email y después te devuelve un booleano que va a ser true o false. Podemos ir incluso al código y ver qué es lo que hace. Pero la cuestión es, no podemos, el intentar saberlo todo el API en la cabeza y saber todos los conceptos, eso es erróneo. No creo que haya nadie que lo sepa y aparte eso no es una forma buena de aprender. Porque si mañana te cambias de tecnología o te cambias de lenguaje, todos esos conocimientos van a la basura. Y eso puede pasar, eso es algo que puede pasar. Igual hoy somos desarrolladores de Android, que mañana tenemos que entrar en un trabajo y nos dicen, oye, el jefe nos dice que tenemos que aprender iOS. Uf, yo es que me sé el API entero de Java, pero el de iOS no me lo sé. Bueno, pues si aplica esta lógica de que sabes buscar en una documentación, que sabes buscar en Stack Overflow, que entiendes código de una forma abstracta, que lo ves por encima y puedes entender lo que significa, o indagas en el código a ver qué es lo que hace, ese es el buen programador, no saber todo el API. Eso no tiene sentido. ¿Vale? Siento que tenía que hacer este hincapié en este concepto. Entonces, tenemos estas formas de comprobar el correo y aquí ya vamos a tener un método que nos va a servir para saber si un correo electrónico es válido o no. Vamos a comprobar que no esté en blanco y que siga las reglas básicas de correo. No estamos comprobando que el correo esté activo. Para comprobar eso habría que mandar un correo y que se responda, pero no entramos en eso, ¿vale? Entonces tenemos que ya que si es válido el email y ahora vamos a tener que si es válido la contraseña. ¿Qué vamos a poner para la contraseña? Vamos a devolver un booleano también. Ups. Es
valid password, le pasamos un password. Y vamos a decir aquí simplemente vamos a decir que el password length sea mayor de 4. Vamos a decir simplemente que el password tiene que tener más de 4 caracteres. No vamos a poner ninguna dificultad más. ¿Vale? Bueno, pues con estos dos métodos ya vamos a tener cómo comprobar el correo y el password. En el siguiente vídeo vamos a seguir viendo. Vamos a intentar primero hacer el login que funcione, aunque sea un poco falso. Y cuando tengamos el login pasando desde la pantalla de login pasando al main, cuando tengamos esa secuencia funcionando, vamos a empezar con las shared preference. Pero primero vamos a hacer que eso funcione.